Amigos, qué gusto volverlos a encontrar. En los próximos minutos los dedicaremos al análisis del caso Lozoya Austin, el del exdirector de Petróleos Mexicanos. Lo haremos con el abogado penalista Víctor Manuel Ornelas Carsolio, quien gentilmente nos concede estos minutos. Víctor Manuel, hola. Hola, ¿qué tal, Jorge? Un placer saludarte y desde luego a toda la amable audiencia. Muchas gracias. Uno no entiende, se supone que las acusaciones en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, son muy graves. Lo extraditan, pero no pisa la cárcel, lo mandan al hospital y luego del hospital, ya que le atendieron una anemia, se lo llevan a un lugar secreto. ¿Esto es correcto desde el punto de vista de la ciencia jurídica del derecho mexicano? Mira, yo te diría que inicialmente habría que atender este asunto o abordarlo desde una perspectiva estrictamente jurídica. Ninguno de los delitos por los que se extraditó tienen contemplada prisión preventiva oficiosa. Diríamos que esta actuación del órgano jurisdiccional en primera instancia es correcta. Lo que llama la atención particularmente es este trato diferenciado en un asunto con una connotación política y el trato que recibe cualquier otro ciudadano y además el trato que recibe, por ejemplo, cualquier otro servidor público que no se ha sumado a esta finalidad que persigue la actual administración. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, no hay digamos, mancha en el asunto. Efectivamente, si la Fiscalía no solicita una prisión preventiva y no justifica la necesidad de esta, el órgano jurisdiccional, como fue en el caso, puede tomar como medidas diversas otras que no sea justamente la prisión. Entonces, podemos decir que es correcto. Sin embargo, sí hay una connotación política que desde luego extraña, porque los que nos dedicamos a esto, si somos litigantes y acudimos ante los órganos jurisdiccionales, nos encontramos con una fiscalía particularmente férrea que prácticamente en todos los asuntos en los que interviene, o en la inmensa mayoría de ellos, busca justificar una solicitud de prisión preventiva. En este caso, a pesar de ser asuntos muy delicados, nos encontramos justamente con el hecho de que pues la Fiscalía no solicita esta prisión preventiva. Entonces, sí llama poderosamente la atención y sí nos damos cuenta de que hay una connotación y un acuerdo político que es innegable. ¿En qué sentido ve el abogado Víctor Ornelas este presunto acuerdo político? Mira, yo creo que hay un acercamiento entre la Fiscalía General de la República y el imputado para efecto de lograr allegarse de información que permita poder, digamos, acceder a servidores públicos de más alto nivel. Pero es particularmente importante señalar que en tratándose de este asunto y de la envergadura que tiene el imputado, pues los funcionarios de más alto nivel solamente serían el secretario de Estado del ramo energético y desde luego el entonces presidente de la República. Solamente así se justificaría. Sin embargo, déjame hacer también mención de que el acuerdo que pudiera llegar no podría hacerse consistir en estos beneficios que han sido expuestos no solamente por los medios de comunicación, sino incluso por el propio presidente de la República y por el jefe de la bancada del Senado del partido en el poder, en el sentido de que hay un acuerdo para beneficiar al hoy imputado que desde luego, en mi opinión, no procede. Es el abogado penalista Víctor Ornelas. Víctor, ¿deberían de estar preocupados el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda y a la vez ex canciller Luis Videgaray, o ellos también se sentirán cobijados por algún halo protector que quizás les llegue desde Washington? Mira, yo creo que
me encantaría por el bien del país y me encantaría por hablar de un tema estrictamente jurídico que fueran llamados a proceso, que se les fincaran las responsabilidades, tomando en cuenta las declaraciones, pero no solamente las declaraciones como dichos del hoy imputado, hablando del exdirector general de Pemex, sino aquellas declaraciones que encuentren sustento, que se encuentren debidamente fundadas, que se encuentren robustecidas por elementos y datos de prueba que las hagan creíbles. Esto es justamente lo que quisiéramos ver los ciudadanos, que se realice un proceso apegado a derecho, en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y en el que desde luego todos los involucrados sean llamados ante la justicia mexicana. Hoy te puedo decir que es mi apreciación estrictamente personal. Yo creo que no sucederá. Me parece que este acuerdo político tiene finalidades estrictamente políticas y que lamentablemente no veremos en este caso como en muchos otros, no es una cuestión excepcional de esta administración, se ha dado en administraciones anteriores también, veremos que no se va a hacer justicia. Espero me equivoque y desde luego tendré también la responsabilidad de salir y ofrecer una disculpa en caso de que sea contrario a lo que he sostenido. Contestando estrictamente a tu pregunta, yo creo que no tienen de qué preocuparse. Por el acuerdo político, o sea, hay Por el acuerdo pactos en la político. cúpula, ¿no? Así es, así es. Yo creo que no tienen por qué preocuparse desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico tendrían mucho por qué estar preocupados, pero si hoy tenemos a este personaje que a diferencia de muchos otros, de cualquier ciudadano de a pie, goza de este trato diferenciado, de este trato excepcional, de este trato sesgado, pues me parece que no podemos esperar mucho en términos estrictamente jurídicos y de justicia sobre todo. Sí, yo leía un artículo de Víctor Ornelas en la página Scripta Manens, que en latín quiere decir lo escrito permanece, que pues sin duda se puede inferir que buena parte de los internos en las cárceles del país tienen anemia, y a ellos pues no les han dado este trato diferenciado. Si se está politizando el caso de Emilio Lozoya, entonces lo que suena más lógico, Víctor, es que esta politización se encamine a afectar a quienes hoy dentro del PAN y del PRI pudieran representar un peligro electoral para Morena en las elecciones de junio del próximo año. Por lo menos esa es una lectura que parece obvia. Tienes toda la razón, yo creo que ellos son los que tendrían que estar preocupados y no lo sé, desde luego desconozco cuáles son los aspectos esenciales del proceso que se sigue a Emilio Lozoya, solamente lo que se ha filtrado a través de los medios de comunicación e incluso lo que ha filtrado el propio gobierno, pero me parece que esta es la parte más preocupante, esto de utilizar a las instituciones de procuración y administración de justicia como brazos para golpear a puntos estratégicamente identificados. Y lo has dicho muy bien, me parece que no dejarán pasar la oportunidad de golpear a aquellos que representen para la actual administración una oposición significativa. Estará por verse si es con razón o no, si hay argumentos estrictamente jurídicos para sostener estos señalamientos, pero al día de hoy, por lo menos lo que se ha sabido es que estos señalamientos han sido referidos única y exclusivamente de manera verbal por el hoy imputado, sin que se hayan acompañado de algunos otros elementos que permitan sostener respecto de estas personas que efectivamente pudiesen estar relacionados con los hechos materia de la investigación. Y además, déjame decirte otra cosa. Justamente esta filtración, cuando se dan nombres completos, cuando se identifican personas, como lo han sido algunos legisladores de grupos parlamentarios opositores a la actual administración,
se viola el debido proceso. Ya tuvimos una experiencia en administraciones anteriores, en el caso, por ejemplo, de esta persona francesa que fue privada de la libertad mediante un supuesto operativo y que después derivó en una vergüenza nacional. Bueno, justamente se debió a precisamente estas filtraciones que afectaron los derechos fundamentales de toda persona y principalmente el derecho que tenemos todos a que se nos presuma inocentes. Y se ha hecho un señalamiento público de culpabilidad respecto de varias de estas personas. No vaya a resultar después que tengamos que terminar, y digo tengamos, hablando del Estado mexicano, tengamos que terminar pidiendo disculpas por el mal manejo que se ha hecho de este tema en general, por politizarlo, por priorizar el aspecto político a el aspecto estrictamente jurídico. No se trata de justicia y esa es la parte que más incomodaría o que más indignaría. Pues le agradezco mucho al abogado penalista Víctor Ornelas el que nos haya concedido estos minutos. Se quedan muchos temas que ojalá y podamos conversar, estimado Víctor. Por lo pronto, creo que la explicación es muy clara y lamentablemente no nos extraña. Lo que está haciendo el actual régimen es simple y sencillamente una copia fiel de las prácticas de la politización de la justicia de anteriores gobiernos. Lamentablemente se reproducen estas prácticas y la verdad es que es muy difícil sucumbir a estos placeres que da el poder. Lamentablemente hoy, por lo menos, no está siendo diferente. Ojalá podamos tener una experiencia distinta más adelante y desde luego yo estaré encantado de poder compartir mi opinión estrictamente personal a ti y a quienes gusten escucharnos. Perfecto. Ha sido el abogado Víctor Manuel Ornelas Carsolio, su servidor Jorge Santa Cruz. Les dice, ¿y ustedes qué piensan? Escríbanos, suscríbanse. Hasta la próxima.